Tengo que los patitos, ya vi Reina Roja, aunque seguramente lo tenga que ver con la persona que me recomendó el libro. Y no estoy pensando en Reina Roja, sino en Cicatriz y el paciente, que son libros importantes para la trama, que no comienzan Reina Roja, sino comienza previamente. Recuerdo haber pasado por cierta librería con las primeras páginas en una pequeña fórmula de regalo antes de ser ya socialmente el señor Juan Gómez Jurado, que tiene muchos elementos tarantinescos, no solamente los libros, sino también en esta serie que Amazon Prime, y en buena medida la primera situación de rodaje es lo que voy a comentar. Número 7, Calle Melancolía. Sabiniano. Sí, estoy pensando en Sabino, no Sabino Arana, porque ahí estaríamos en una historia completamente diferente. Aunque recuerdo a un amigo que está en el cielo con San Pedro, en paz descanse, hizo que fuera en una novela en donde Sabino Arana se convierte en un remedo del Dr. Watson con una investigación en los crímenes de Whitechapel. Por tanto, estas cosas se pueden hacer incluso con personalidades reales. ¿Y por qué la referencia? Pues evidentemente es por Sabina. Las canciones de Sabina están en la mente de Juan Gómez Jurado y lo transmite también en este asunto, y que evidentemente tenemos ahí un asunto bien interesante en el que quiero lanzar la crítica ya desde el primer momento. Querido Juan, ¿por qué no te atreviste? ¿Por qué no te atreviste? Porque estamos hablando de Inditex y estamos hablando de la familia Ortega y estamos hablando de Banco Santander y de Ana Patricia Botín. Están los dos ahí y las dos fórmulas de Pilar que se meten en Burdinsari, en honor de Morreci. Yo sí tengo que meter a Ana Patricia Botín como personaje. Está con su nombre y apellido. ¿Por qué aquí no te has atrevido? Tal vez ciertos miedos, pero que luego resulta curioso porque la trama va de un poquito de avanzadilla respecto de valor, respecto de la situación, y eso ciertamente en este cierre de esta serie de 7 capítulos está el asunto de la lucha contra los poderosos. ¿Se escapan o no se escapan? ¿Tienen capacidad para hacer circuito B? ¿La legitimidad o la capacidad de la justicia, de la policía para resolver estos crímenes? El programa Renta Roja. Pero claro, ciertamente el inicio es John Gutiérrez subiendo las escaleras del número 7, calle Melancolía, donde en el último piso vive Antonio Scott, que está pensando un montón de cosas, en muchas englobadas de un multiverso. Es Marvel, querido Juan. Pero sí, en el inicio nos metes un multiverso como si fuera esto, Infinity War o Endgame. Sí, los de DC no fueron capaces de hacer algo parecido, aunque podrían haberse adelantado. Pero claro, estas cosas que hacen a veces DC con Walter Hamada, el señor Emmerich, bueno, Zack Snyder, sería largo y prolijo, y no es el asunto. Estamos con Antonia Scott y con John Gutiérrez, policía marica, y de Santuchu, de Bilbao, lo cual me lleva a otro pequeño detalle que resulta curioso. Y evidentemente la Machu vive en Bilbao, en Santuchu, pero seguramente en una decisión bastante criticable, pero razonada en cuanto a la realidad de que pueda participar la Machu más en lo que es la trama, la lleva a vivir a Madrid. Para que tenga presencia y no sea tan raro el hecho de que John vaya y viniendo de Santucho a Madrid, lo cual habría sido en el libro, bueno, conceptualizado, pero está ahí. Pero en el caso del realismo que pueda tener uno respecto de la serie, que son 7 capítulos, son 7 horas aproximadamente, lo cual está muy bien, porque a pesar de que no es Tennessee Williams, no es ni siquiera el trasfondo que uno ve respecto de Clarice en El silencio de los corderos, que por eso se llevó no solamente película, director, sino también actor, actriz y guión original, sino que evidentemente en el propio libro es algo
evanescente, pero la emocionalidad es más importante. El hecho de la construcción, de los arquetipos y de las situaciones, más allá de un posible trasfondo que está más diluido y por tanto tampoco es ni el Quijote, ni Lope de Vega, ni Shakespeare. Es evidentemente una historia que está bien armada, está construida sobre pilares de entretenimiento, aunque con ciertos elementos de trasfondo respecto de esta situación, de personas que tienen cierta complejidad, pero que evidentemente no tiene un regusto de trascendencia. No veremos un equivalente a la Biblia respecto de cuestiones vitales que te van a dar una lección de vida, en que vayamos a encontrar frases de Paulo Coelho cada 5 minutos. No, no, esto es otra cosa distinta. Quien venga aquí a Reino Roja. Pero sí, son puzzles. Y esto está muy bien, porque son puzzles que sobre todo tienen que ver con esta situación en donde hay una trama bastante sencilla. Se suele decir esto de que cuando hay una trama compleja y que no sabes definirlo, los 7 capítulos, el libro entero, tiene que ser reducible a una frase. La trama. Luego tiene vericuetos, ramificaciones que van construyendo lo que es la realidad de cada personaje, la construcción de las interacciones de los personajes, los escenarios, la distribución espacio-temporal, los añadidos, los guiños que uno puede meter, relaciones con Watchmen, V de Vendetta, con la relación respecto del personaje de Natalie Portman y la que tiene al lado, bueno, la que supuestamente tiene al lado conceptualmente porque era la que había ocupado esa celda y guardó aquella historia metida en el papel higiénico, y cuando le mete Natalie Portman mano a esa trama, ahí tenemos un asunto que le lleva a tener una fuerza vital que le permite soportar toda la tortura que V le hace posteriormente, y que en el marco original de la novela gráfica es pues, totalmente más brutal de lo que viene en la película de las hermanas Wachowski, y evidentemente está aquí dado la vuelta. Es algo completamente diferente, pero podemos ver esas ramificaciones, esos orígenes. Por eso dije tarantinesco. Tarantino hace cada cierto tiempo un homenaje a películas que ha visto. Ha visto películas de todo el mundo, de todos los tiempos. Incluso podemos ver un homenaje a Alfredo Landa en el origen, en el comienzo de Pulp Fiction. Y también hay cierto homenaje, incluso en... cuando saca la navaja, Cocodrilo Dandy, también a otra escena de otra película de Alfredo Landa. En el caso de Pulp Fiction, el inicio de El Crack es el inicio de Pulp Fiction. Y seguro que lo sabía y lo hizo a conciencia. Aquí tenemos a un Juan Gómez Jurado que hace homenajes en la propia escritura de la novela y en las anteriores y en las posteriores. Por lo tanto, ahí tenemos una historia bien curiosa. Y es que, evidentemente, conoce, seguro, ha leído, ha visto series, ha visto películas, y seguro que se hizo una pregunta bastante sencilla. ¿Y si se puede hacer algo de esto, pero en Madrid? Enseñando en Madrid. ¿Cómo hizo José Luis García con El Crack? Una película que podía tener todos los ingredientes del Hollywood clásico respecto de películas policíacas, pero con regusto en Madrid. Eso sí, como diría Jaime Vicente Chagüe, estaríamos hablando de un Madrid concreto, de una época concreta, comienzos de los años 80, y por tanto todas las personas que vivieron ese Madrid lo olerán en su nostalgia y en su memoria y su recuerdo. No sé si el Madrid de 2024 está suficientemente transferido a la propuesta de serie, o si en buena medida estamos hablando de elementos etéreos que tienen más relación con lo bucólico pastoril, del entorno más periurbano, y situaciones que desde la finca que se encuentra respecto de Madrid en una zona periférica, y la situación respecto de estos lugares donde vive la élite. Se menciona que en la finca vive la media plantilla del Real Madrid, y por lo tanto ahí estaría parte del intríngulis y la confluencia de dos personalidades distintas como es Antonia Scott y como es el asunto de John. Hecho a faltar una cierta idea de que cuando vemos
a Aníbal Lecter, cuando vemos a Clarice, cuando vemos a el padrino de Clarice en el FBI, se nota show don't tell, pero aquí no es que te lo digan, pero tampoco hay una cierta muestra, aunque luego evidentemente los actores que uno pueda tener en mente respecto de la traslación del libro a la serie, por ejemplo, Hobby Kukerian, que alguno le vio en La Casa de Papel. Yo no he visto nada de La Casa de Papel, pido disculpas. Tampoco he visto Juego de Tronos, pido también disculpas. Pues tenemos ahí un asunto de que la gente que lo vio pudo haber trasladado, a pesar de que muchos ya le comentamos a Juan que probablemente Anonia Gómez Corta era el John Gutiérrez que teníamos en mente cuando estábamos pensando. Pero claro, luego la traslación a la serie y la conceptualización que se tiene en el Estado español respecto de Andoni, que estaba relacionado con Vaya Semanita, y la poca seriedad inducida, pues podría llevar, ojo, cuidado, Tim Burton. Tim Burton eligió a Beetlejuice, Michael Keaton, y luego le dio el papel de Batman, Bruce Wayne, y le metió a alguien que había hecho comedias. Por tanto, ojo, cuidado, las cosas que se pueden hacer. Otra cosa es el hecho de que en el Estado español no pueda hacerse exactamente lo mismo y habría tenido un resultado bastante pobre. No, la gente no habría aceptado y por lo tanto en ese sentido tenías razón y ahí está. Vicky Luengo creo que ha participado en asuntos televisivos ligados a humor, entretenimiento, pero hace bien su papel, se mete, parece una actriz de método, y luego tenemos un elenco que más o menos encaja, y al final tiene que funcionar con esta pareja, que va hasta el final, y por tanto está muy bien, y nos vamos cogiendo cariño, y al final de la temporada vemos que aquí hay mandanga para poder continuar en el ámbito de los actores y de la transmisión de que queremos más. Eso sí, puedo entender la idea. Cuando se hace la presentación de un producto, lo que quieres es que hablen de ese producto. No que te digan, bueno, ¿y ahora qué va a ser lo siguiente? Hombre, acabamos de presentar esto. Véaselo usted. Mire todos los detallitos que están ahí trufando la producción y está muy bien en cada capítulo, en cada personaje, en cada escena, para entender luego la jugada, porque en una primera lectura se pueden encontrar unos elementos y además cuando tú vas, yo vengo de allí, respecto de que tú vas haciéndote una concepción de lo que está pasando respecto de la aparición del muerto en aquella casa de la finca. Luego, el secuestro respecto de la hija de Amancio Ortega, digo, de la empresa textil desconocida. Y por tanto, ahí está el asunto respecto de Ezequiel y la compañera Sandra de Zelda. Y todo lo que va evolucionando respecto de las tramas en los diferentes personajes que se van haciendo, pero que todo va enfocado en algo bien simple, como son estos dos núcleos familiares, la realidad de la familia de Antonia, la familia de John y el núcleo del proyecto Reina Roja. Evidentemente haciendo el cameo Juan Gómez Jurado como el asistente técnico del proyecto Reina Roja, lo cual evidentemente seguro que estaba pactado. Y en buena medida está bien trazada la línea y comprensible, aunque debo confesar que evidentemente en lo que a mí me respecta, a pesar de que no es reciente la lectura, sigo teniendo en la cabeza lo que es el libro, o por lo menos cuando veo la serie voy tirando para atrás en la memoria y recordando esos pasajes en el libro, y que en cierta medida hay pasajes que están sacados del libro, lo que está bien, está agradecido, y como dije, no es un material Guerra y Paz, no es Tolstoy, por tanto no hay una profundidad estratégica de metros y metros, por tanto lo que plasma está bastante traducido en la síntesis de lo que uno puede encontrar en el libro.
Y mentiría si dijera que, oh, es que en el libro se han quedado unas cosas. No. No, está bien, está... Y además, evidentemente, si fuera una película, tal vez sí habría ese riesgo, pero siendo una serie, eso está muy bien, y seguro que Juan convenció a los de Amazon Prime para hacerlo de esta manera, para poder incardinar todo lo sustancial que había en el libro, para poder hacer algo más o menos explayadito, con los diferentes escenarios, los diferentes personajes, lo cual está muy bien y está de agradecer. Todas las evoluciones están, yo creo que, bien plasmadas. Otra cosa es que haya gente que quiera más. Que quiera más calidad, que quiera mejor tratamiento, que quiera ir más a profundidad. Pero evidentemente uno debe de ser claro respecto de los mimbres, que estamos hablando de una producción en el Estado español, estamos hablando de una producción con una situación respecto de la situación de medios y de todo lo demás que evidentemente debe de acompasarse respecto de no una superproducción que tiene 300 millones de dólares para gastar, sino que evidentemente seguro que ha tenido mayor tipo de ajuste a la hora de qué medios utilizar y por tanto dentro de ese marco hay que ponerle una nota bastante razonable y darle la situación de aplauso respecto de haber gestionado bien las evoluciones respecto del potencial en el ámbito de algo que evidentemente no es histórico, es algo del momento actual, por lo tanto no podríamos criticar el ámbito de la escena, de la adecuación de los medios tanto de ornamentación como vestuario, respecto de asuntos que tengan que ver con una época predeterminada, tampoco hay flashbacks históricos, lo cual evidentemente lleva también a elementos que, como dije, hay mucho tarantinesco, y como por ejemplo ciertos elementos que puedan recordar al personaje de Dennis Hopper en aquella del autobús con Sandra Bullock y con Keanu Reeves. Y otras películas y series que uno ha podido ver de joven y que evidentemente ahí están confluyendo en esta aventura bien interesante. Por supuesto, Kobayashi Maru, Star Trek. Es Juan un friki como Tarantino para tratar de ir trufando todo esto y seguro que sería un desafío bien interesante alguien que haga un vídeo o una lista con todos y cada uno de los elementos y se la plantea a Juan, oye, estos son los easter eggs que aparecen en la serie. Y que Juan diga, no, todavía quedan otros 50. ¡Cachilimochilis! ¡Qué cosas más bonitas! Y por lo tanto, por eso, no solamente por más cosas, sino también por esto, merece la pena verla no solamente una vez, cosa que ya he hecho, sino verla más de una vez y hacerlo tomando de la idea de que evidentemente ya te has dado cuenta de la línea principal, de los giritos de guión que hay respecto de... llama para pedir un rescate. ¿Pero qué han pedido para el rescate? ¿Por qué han hecho eso? La participación de la policía con el señor... ¿Era Porras? ¿Cómo era el policía? El apellido. No tiene un final demasiado satisfactorio, pero eso evidentemente cada cual lo tiene que ver in situ, en la propia situación. Eso sí, hay quien dirá, ese periodista cabroncete ha habido minimizada su participación, pero claro, como creo que trabaja para el correo, eso no pasa nada, ningún problema, y mejor que ni siquiera se mencione ese diario fundado en 1937 en Bilbao sobre las rotativas de diario Excelsior y del diario Euskadi. Robo, latrocinio, todavía está dentro de 13 años por cumplir el centenario ilustre de Bilbao. Es un elemento
que no molesta el que se haya visto limitada su presencia. Pero los otros sí están bien establecidos. La tatuadora y el previo respecto de los que trabajaron con el señor Ezequiel, y por tanto hay esa evolución tanto de personajes como de realidades está bien tramada. Como digo, la he visto los 7 episodios del tirón, así todo seguido. Y como digo, la personalidad de Antonia Scott está más o menos bien definida, bien transmitida por sus actos, en ese caso, de lo que hacen y cómo transmiten. Se entiende la personalidad de John y toda esta vicisitud respecto de que Antonia tiene una familia, se ve claramente, respecto del ámbito británico, con la abolichín hablan inglés, con el padre hablan inglés, y no se llegan a entender las fundamentaciones del personaje del padre, que es el embajador británico, o sea el cónsul, ahora no recuerdo. Dímelo en comentarios en qué caso está. Y evidentemente está el asunto de la confluencia tanto del inglés como el castellano, pero también aparecen algunas palabras en euskera, lo cual está muy bien para una producción española en donde puede hablarse en euskera con toda normalidad, lo cual está muy bien y es de agradecer. Por supuesto, también es de agradecer esos pequeños easter eggs, como el que decía respecto de la tortilla de patatas, en donde el señor Juan Gómez Jurado dice que es imposible, absolutamente imposible, ir a Bilbao y tener una mala tortilla de patatas, lo cual ciertamente es agradecido para la hostelería completa de punta a punta de nuestra querida villa de Bilbao, centro del universo y capital universal y mundial. ¿Qué más se puede decir de esta serie? De esta bonita serie como es Reina Roja. Pues evidentemente deseo que haya tenido un éxito importante, que siga teniendo un éxito, que se pueda traducir a otros idiomas, se vea en el público internacional y que finalmente pueda tener un éxito, que finalmente lo pudo tener Juan con la novela Reina Roja. Pero como digo, Reina Roja no comienza en Reina Roja, sino comienza con el paciente y con cicatriz, que está previamente establecido. Y por supuesto, el señor White nos sorprenderá cuando tenemos Reina Roja, tenemos Loba Negra, tenemos Rey Blanco. Esa es la trilogía fundamental respecto de esta situación. Y que Mr. White es un personaje de 007 de la trilogía, pentalogía. Hay gente que quita películas respecto de la situación de Daniel Craig, especialmente Quantum of Solace, a pesar de que aparece Mr. White en Quantum of Solace, que resulta curioso porque fue objeto de una polémica respecto de la huelga de guionistas, hasta el punto de que el propio Daniel Craig se metió a guionista de Quantum of Solace. Y se nota una barbaridad. Se nota una jarta que hasta el propio actor se metió a ser guionista de esa película. Porque es la peor, sin duda es la peor de toda la serie de Daniel Craig. Por tanto, hay Mr. White, un elemento de fondo, ir sembrando para recoger en posteriores series de Anthony Scott y de John Gutiérrez. Pues está ahí una situación en la que pareciera que es la primera aventura, es una alfombra que nos lleva como una presentación para hacer de introducción, de capítulo piloto. Un capítulo piloto de 7 capítulos para sacar a Antonia Scott de la bohardilla y poder meterla en nuevas aventuras. Con el Cicerone de John Gutiérrez de la mano del mentor para lo que ya hemos visto respecto de lo que había sido, respecto de la idea de sacar el proyecto Reina Roja y poder construir una evolución de la policía respecto de esos casos que son especiales, que son duros, que no van a la prensa y que existen, pero que están por detrás y que alguien tiene que ocuparse de ellos, y lo hace el proyecto Reina Roja. Aquí se deja votando la idea de que depende de un marco europeo y se habla de el proyecto Reina Roja en España.
y el proyecto Reina Roja fuera de España son elementos que evidentemente Juan no deja apuntadas sin hilo. Y evidentemente está ahí para esas dos posibles temporadas respecto de Loba Negra y de Rey Blanco. Y puede establecer en ese multiverso que ha ido construyendo respecto de esas precuelas de Cicatriz y lo que es el paciente. Y también con las nuevas trilogías, la nueva trilogía con ya los libros publicados, que son también spin-offs de este multiverso bien rico que nos trae Juan Gómez Jurado y que ahora tiene la traslación respecto de lo que es el medio audiovisual a través de Amazon Prime Video, y por tanto yo creo que es bastante razonable y razonado el que haya construido esto de esta manera y que está bien trasladado, es aceptable. Y creo que aquella persona que haya leído el libro se sienta a gusto con este modo de trasladarlo. Otra cosa es aquella persona que no haya leído el libro, que no conozca la literatura de Juan Gómez Jurado y se haya metido intrínsecamente dentro del mundo de Antonio Scott y John Gutiérrez, sin paracaídas, directamente al medio audiovisual. No sé si se sentirá a gusto, si se sentirá identificado o si se sentirá confortado en entender lo que es la rica realidad de este mundo. Me gustaría saberlo. Si hay alguien que no haya leído los libros, haya visto la serie, cómo se siente. Y evidentemente deseo que se continúe con más construcciones respecto de estos personajes, con estas interpretaciones. ¿Cómo irá la cosa? Pues ya nos informará. Pero ciertamente creo que es una buena serie. Está bien narrada, bien construida y bien evolucionada. Y sobre todo, mirando desde el final hacia atrás, pues evidentemente hay esos elementos que son importantes, esos giros de guión que serían probablemente spoilers, y espero no haber hecho ninguno en lo que venimos de comentario. Y bueno, sin más, querido Juan, es que ricasco. Así que sin más, agur, pero bat, Betty Helpien.